Bien, y lo prometido es deuda. Claro, vienen de la zona sur y me dijeron que les ha llevado tanto el viaje que me asusta ahora pensar que volvemos a la zona sur. Pero bueno, es un privilegio enorme. Mire, yo le voy a contar, no lo hice hace un par de semanas porque me parecía incluso que no era algo que uno tiene que decir, pero tuve un honor inmerecido absolutamente, que es que una organización de la cual yo conocía mucho menos que lo que ahora empiezo a conocer, que son los capellanes castrenses, me dieran el honor de ser uno de ellos, de esta familia de los capellanes. Y los capellanes, además de lo que fui aprendiendo, en realidad no todos son hombres que tienen una investidura religiosa, muchos otros de hecho no lo son, cada uno de acuerdo a su propia fe. Bueno, ¿para qué yo le voy a contar de esto cuando está aquí la presidenta, la presidenta de los capellanes castrenses, que vino además con su hermano, que su hermano es otro integrante de esta tarea enorme, que tiene que ver con lo solidario y que además hacen una tarea en el caso de ambos que tiene mucho que ver con la fe. Pero yo le voy a contar el juramento, una parte que para mí fue muy significativa y eso dará pie a escucharla a Sandra Marcovici, la presidenta. Dice que así nos tomó el juramento. Mi rol como directora del Consejo de Capellanes Castrense, mi mensaje es especialmente relevante. Al tomar juramento a los nuevos capellanes, les recuerdo la importancia de honrar a Dios con su compromiso, cumplir con integridad, honor y responsabilidad, ser justos y compasivos con el prójimo, seguir los preceptos bíblicos como reglamento de vida. Ni más ni menos, qué enorme, enorme compromiso. Sandra, bienvenida a Radio High, ¿cómo estás? Muchas gracias, buen día, antes que nada, buenos días a la audiencia. Muy bien, hoy estoy muy bien, muy grata el viaje muy largo. Sí, ¿no? Pero habrán charlado un buen rato, me imagino. Había para charlar. Pero digo, quiero contarles algunos secretos a los oyentes, más allá que nos cuentes de la capellanía. Uh-huh. Ambos además son oyentes de la radio, ya conocían Radio High y cuando los conozco yo, incluso aquí mi tocayo habla bastante bien el hebreo, Sí. Y sabe mucho, mucho de textos bíblicos, así que, e incluso hay algunos secretos compartidos de la familia Marcovici. Pero, ¿quieres contarle a la audiencia un poquito de qué es la capellanía, cuándo surge, cuáles son las funciones que tenemos aquellos que nos integramos? Bueno, la capellanía surge, en realidad es castrense porque viene del área militar. Así surgió, así nació. Así nació. Esto más que nada es para la ayuda al prójimo. Es el área militar, el área hospitalaria. Siempre se empezó nombrando a enfermeras, bueno, con militares, ¿verdad? Uh-huh. Pero más allá a sacerdotes. Nosotros somos más abiertos y decidimos integrar a rabinos, a algunos curas, anglicanos, Uh-huh. A pastores e incluso a presidentes como la última de instituciones religiosas como sí. Santology, que digamos Santology, sí, y algunos otros, digamos, es como un abanico de gente que de alguna manera nos dan este honor de estar integrados a esta familia, y esta familia que nace formalmente, ¿cuándo? ¿Tienes idea de la historia? ¿Qué año más o menos? 1940 y pico era, ¿no es cierto? Que Opa. Estábamos... Sí, es bastante antiguo. Tiene ya una trayectoria importante, de décadas. Sí. Incluso aprendí en estos días, Sandra, que bueno, está reconocida
por el Vaticano, está reconocida por las instituciones que hacen a los ministerios acá de seguridad. Cuéntanos un poco. Sí, está reconocida por el Vaticano y ahora lo que pasó es que Patricia Bullrich sacó una ley y creo que acá la tenés también, Ujú. eh, reconociendo a los pastores evangélicos para que puedan también incursionar en esto de lo que es la capellanía castrense. Si estoy salvado, yo no tengo ese reconocimiento, pero a todos los capellanes entiendo que los afecta, Sí, ¿no? sí, sí, Sí. a todos, sí, sí. Y las tareas que desarrollan y desarrollamos son más o menos cuáles, las que tendríamos que hacer. Todas. De Todas. ayudar a todo el mundo si es necesario. Eso. Cuando hay un dolor, ahí tenemos que estar. Ahí tenemos que estar siempre. ¿De eso se Como trata? dice la palabra. Ahí se la dejo a mi hermano. A ver, queremos escuchar aquí al pastor que acérquese al micrófono, Bueno, que además es un personaje lindísimo y que sabe de las fuentes mucho y que nos puede incluso hasta enseñar a todos. bien, muy buenos días Bienvenido. a la audiencia. Muchas gracias por participar en este programa tan exitoso y tan renombrado, ¿no? Le vamos. Somos amigos, ¿no? No solo es necesario. a nivel nacional, también internacional. Son muy ¿Osvaldo conocidos. está viniendo? Sí. Ah, bien, porque acá me preguntan del otro lado, ¿falta alguno? Está viniendo el secretario general, que es un alma mater de esto. Ya está llegando, ¿eh? Se va a integrar al estudio. Y entonces, Sí, para dar un poquito más de contenido Ujú. con el tema de los pastores cuando se integra a través de la ley, ujú, porque se toma el lugar de los pastores, porque en ciertas formas actúan las iglesias evangélicas sí, en muchos lugares de emergencias, en villas que hacen su culto, ahí tienen su iglesia, y hay mucha gente necesitada. una tarea de contención enorme. Sí, sobre todo social, porque Ujú. ahí es donde encontramos todas las adicciones en esos lugares. Ujú. Gente que viene por alcohol, por drogas, juegos, lo que fuere, el malestar y sobre todo el alma dañada ya de niño, ¿no? De chico, que viene marcado y hoy que son adultos, es cuando se manifiesta esa persona o ese niño que fue dañado en su infancia. Mm. Y uno dice, mira el hombre ese o esa mujer, ¿por qué actúa de esa manera? Y bien dice, no hay que criticar. Cuando vamos a la raíz nos encontramos en dónde fue el comienzo de las cosas. Qué importante lo que estás diciendo porque, a ver, ayer justo escuchaba, mira, mientras damos tiempo igual que llegue de Osvaldo, escuchaba una nota muy interesante que le hacían a Sebastián Wanreich. Y una de las preguntas que le hacían es, escribió un libro, bueno, una historia larga, si el hombre es malo por esencia. Y en la tradición judía, como conoces bien, la tradición bíblica, dice que el hombre, acá ha llegado el secretario general, que no sé si vino a la zona norte, sur o la que sea, pero está acá con nosotros. Y además, ya se pasó por la peluquería. Yo lo vi hace poco y no estaba... Esto es radio en vivo, es la maravilla. Ahora le vamos a acercar también ese micrófono para que Osvaldo pueda en un ratito interactuar con nosotros. Pero decía, en el texto, de acuerdo a la tradición judía, el hombre nace con lo que se llama el Yetzer HaTov y el Yetzer HaRa, el instinto del bien y el instinto del mal. Es decir, coexisten ambos instintos. Y el trabajo del hombre durante la vida es, bueno, sublimar el instinto del mal, que todos tenemos en parte dentro, y poder hacer que esa potencia se transforme en algo positivo, en algo que de alguna manera pueda funcionar para el bien. Y claro, eso por un lado, y por otro lado está lo que es el entorno, ¿no? Porque en realidad es el hombre a veces y sus circunstancias. Hay que ser muy fuerte a veces para romper con situaciones como las que estabas contando, una historia difícil. Osvaldo, bienvenido, buen día. Gracias, buen día. Secretario general de la capellanía, hombre mater también de esto. Pero, pastor, Sí. cuente algo más, porque estaba usted diciendo... Bien, con respecto a su comentario, no vamos a hablar del ticún. El ticún, ¿ve? Él ya sabe que es la reparación. Sí, bien. Cuando hablamos que si bien nacemos con las dos personalidades, lo bueno y lo malo, Uh-huh. ¿sí? También
la luz, para que se encienda y haga luz, tiene que haber un polo negativo y un polo negativo. Positivo, claro, uno y uno. Bien, uno y uno, perdón. Entonces esa resistencia, la unión o el choque de esas dos masas, genera la electricidad. Cierto. O sea que necesitamos lo negativo para el positivo y lo positivo al negativo para generar luz. Porque si no, no hay un equilibrio. Todo es dual, dicen por ahí, excepto Dios. Exactamente. Todo puede ser, ¿no? Tiene la luz, la oscuridad, e incluso después de la más profunda oscuridad es cuando más intensa se denota la luz, ¿no? Es, ¿no? Sí. Algo que nos pasa a todos cuando... Y para cortar, más allá creo que, bueno, más allá de ser licenciado en psicología, nosotros en psicología vamos muchos con Freud, que es el padre. ¿Sí? Bien. Y tenemos ciertas etapas, así como está lo bueno y lo malo. El hombre tiene su parte femenina y su parte masculina, como la mujer su parte femenina y su parte masculina. A los 5 años, cuando empieza a descubrir que él tiene lo que yo no tengo, pero en algún momento me va a salir, dice. Creo que se comprende lo que quiero decir. Sí, claro. Bien, entonces la mujer, cuando se da cuenta que nunca va a tener, se empieza a relacionar con adornos, zapatitos, se pintan, aritos. Y en esa etapa, cuando... Esto es un descubrimiento freudiano muy interesante. Y bueno, cuando esa etapa uno no le da lugar a que quemen esa energía femenina o masculina, en la adolescencia o en la pubertad, uno cuando empieza a crecer tiene inconscientemente esos rezagos que fueron reprimidos. Entonces quieren salir a la luz. Y ahí es cuando comienzan los grandes problemas. Mire por dónde arrancó, arrancó hablando de las situaciones en lugares difíciles donde la infancia es tan dolorosa y eso trae después problemas de adicción y de tantas cosas más. Hoy usted preguntó no solamente dónde actuamos, porque también la capellanía tiene un instituto de psicología. Y también actuamos, es muy importante, si bien en la catástrofe sobre todo, hay que saber y tener un gran conocimiento para tener contención emocional sobre todo. Claro que sí, es una formación humana para poder ir hacia el dolor humano, ni más ni menos. Y yo le decía que está acá el secretario general también de esta capellanía, que yo lo escuché ya y es un hombre que, bueno, tiene una enorme formación y es un poco el alma mater hoy de lo que es esta capellanía que nos decía Sandra, ¿es de los años 40 más o menos, Osvaldo? 40 y pico, ¿no? ¿Qué? La capellanía. La capellanía, no, vos no. No. ¿Cuándo nace más o menos? La capellanía nace en el año 1957 formalmente. 57. Pero venimos de más atrás, venimos de la 1800. formación del Ejército de los Andes. Hay que acercarte un poco al micrófono porque estás ubicado en el otro lado del estudio, pero es lo que estamos haciendo. Ahora sí te escuchamos. Que la formación castrense, de las capellanías castrenses, surgen con la necesidad de usar lo poco que hay y valorar lo poco que hay. Entonces, San Martín utilizó a los capellanes para la formación espiritual del ejército, pero también usó a los capellanes por los oficios, por la capacidad de producir armas que tenían en ese momento. El temperamento de administrar los bienes, los pocos bienes que había, era un don que tenían ellos. Entonces, es ahí donde se instala esta idea de que los capellanes tenían como propósito la zona crítica. Tal es así que uno de los servicios del ejército fue enseñar a la gente de menos recursos a leer y escribir. Era una de las tareas que tenían, que después se la sacaron. La otra era entrar en lugares críticos para ayudar y solucionar problemas. Con el tiempo ideológico que vino, se cambió todo eso. Se cambió porque, bueno, se veía la institución como un medio de ejecución de violencia, claro. Cosa que... El brazo del ejército. Que está mal visto y está mal dicho y está mal usado. Vamos
a un país que está en guerra hoy como Israel. Ujú. El servicio del ejército de Israel es excelente en todos los órdenes que usted lo quiera mirar, desde lo social, cultural, político, educativo, hasta científico. Entonces, tener esa capacidad y visión debería haber continuado en el ejército argentino y en las Fuerzas Armadas, porque nosotros tuvimos institutos dentro de las fuerzas que servían para la sociedad. Uno fue el CITEFA, el Sistema de Investigación de Satélites o de Misiles, que se daban tareas muy específicas ahí. La otra es el Hospital Militar, que es una institución que está parada en el corazón de Buenos Aires, con menos recursos que un hospital de Quilmes. Wow. Entonces, esas instituciones que hoy investigan, yo soy un voluntario del Hospital Militar para la vacuna Moderna. Cuando el Hospital Militar llamó para ofrecer la contaminación y la vacuna, muchos nos ofrecimos para recibir la contaminación y después nos vacunen. Esa vacuna hoy se está aplicando por investigación en la Argentina del grupo científico del Hospital Militar. Cierto, recordamos todo esto en la pandemia. Pero cambió en el tiempo, sin duda, todo ha cambiado. Y yo decía cuando la presentaba Sandra que bueno, la capellanía hoy es algo mucho más amplio, se le da no solo a personas que tienen una investidura religiosa, sino a lo que llamarían en otras tradiciones culturales laicos y personas que trabajan de alguna manera en ese espíritu de entender el servicio al prójimo como el llamado divino, pero como servicio al prójimo. ¿Qué hace Osvaldo hoy la capellanía en términos concretos? Porque yo me siento muy halagado de tener la gratificación de ser un capellán, pero ¿qué dirías que podemos y debemos hacer? Es lo que hablábamos ayer, ¿qué podemos y qué debemos? Que ella me preguntaba ayer, dice, ¿por qué? ¿Es una orden? No, no es una orden, es un deseo que tenemos todos. Uh-huh. Cuando debemos hacer algo no sabemos cómo hacerlo, muchas veces. Y cuando lo tenemos que hacer porque debemos, nos olvidamos que debemos ese favor a la sociedad. Entonces, le voy a citar un ejemplo. Nosotros situamos capellanes en Santiago del Estero. No hay agua, no hay educación, no hay forma de contención para los chicos y se instalan lo que se llaman los vicios. Vienen los que abusan de aquel que necesita auxilio. Ahí se instalan los capellanes para poder instalar una iglesia, traer agua, traer contención, traer espiritualidad, que es lo que hoy falta en la sociedad. No importa de qué religión venga usted. Lo que importa es que usted sirva a la sociedad con un propósito que Dios le dio, que es ser útil al otro. No hay ayudar al prójimo donde hay necesidad. Y señora presidenta, ¿cuántos capellanes hay hoy? Porque me sumaron ahí, yo ni sabía, pero dije, es un gran honor, pero ¿cuántos capellanes tenemos más o menos? Más de 300. Sí. ¿Más de 300 ya? 300 y pico de chapas. Sí. 300 y pico de chapas, Sí. Yo tengo la mía propia con muy linda. Digo, 300 y pico de chapas para gente que tiene que tener esta vocación de ayudar cuando se lo requiere, en un hospital, en una situación de emergencia, en una inundación, cuando alguien simplemente está con un problema, e incluso en hoy la fragilidad de la pobreza, ¿no? Porque digamos que de aquí nos vamos a ir a ver un par de lugares que me han invitado a conocer, donde gente común que tiene necesidades encuentra a través de el estímulo que de alguna manera la capellanía le da, el salir adelante a hacer cosas por la sociedad y por ellos mismos, ¿no? Porque es fundamental. El concepto de ayuda a veces no es dinero, es decisión. La decisión es algo que llevamos todos para vivir, para educarnos, para curar, para alimentar a alguien. Pero esa decisión hay que valorarla siempre, en todo el sentido que tiene.
Empezamos con un trabajo de calle en la zona de González Catán, Ujú. que se llama la zona inflamable de Catán. Tuvimos un tiempo recorriendo y mirando qué podíamos hacer ahí. Y encontrábamos que había desechos de todo tipo, pero utilizamos algunas cosas. Utilizamos tanques, motores, sierras que estaban en desuso, Ujú. y formamos una cooperativa de producción de plástico. El polvo de plástico que traían de Egipto, de Sudáfrica, de algunos lugares que importaban las fábricas de rotomoldeado. El rotomoldeado son los tanques que van arriba de los edificios. Antes los hacían de cemento, pero como pesaban mucho, después los pasaron a otros Materiales. a otros formatos. Ujú. Hoy se hacen con ese sistema de tricapa que no acumula contaminación, porque la forma de tratarlo no permite eso. Y es la única fábrica cooperativa que hay que abastece a esas grandes empresas, con chicos de la calle. Hace 6 años que nosotros trabajamos con esto y llevamos esa postura para educarlos y formarlos. Quiero hacer una síntesis porque Sí. el tiempo es tirano y porque Ajá. quiero ir a ver en terreno con ustedes hoy. Tenemos que ir ahí a la zona sur, que me dijeron que está complicado el tránsito. Por ahí para allá va a estar más fácil, esperemos. Digo, tiene que ver con lo que decía Osvaldo, Sandra, ¿no? Ujú. El deseo, que es el motor, y la vocación de ponerse al servicio del prójimo. Bueno, la formación humana de cada uno, espiritual, el crecimiento, algunos nos da la posibilidad de sentir que podemos ayudar, pero somos egoístas, yo lo quiero decir, porque el que ayuda al otro en realidad se está ayudando siempre a uno mismo. Sí. No solo por la sociedad y que suena todo fantástico, porque uno es el que más recibe cuando ayuda al otro, aunque a veces no parezca tan así. Yo quiero agradecerles, primero por el privilegio enorme de esta incorporación a esta familia de los 300 capellanes que ya estamos ahí haciendo de vez en cuando algo. Espero poder honrar ese lugar haciendo algo por el prójimo que toque y por los proyectos que pueda de alguna manera acompañar. Y felicitarlos porque lo poco que vi en este tiempo, la verdad que hacen una tarea enorme. Hay que decirles a todos que es una tarea voluntaria. Sí. No es que nadie nos va por esto a pagar, al contrario, habrá que poner de cada uno de su tiempo, de su dinero, de su compromiso, que es lo más caro que uno tiene siempre, ¿no? Así es. Aprovecho para hacerle una mención de esto. Sabe que la ley de la capellanía está votada y está para que se le asigne presupuesto. Pero ¿por qué razón no se le asigna presupuesto? Porque nosotros no estamos en las listas de emergencia social. Estamos en esas listas que somos voluntarios, como usted dijo. El voluntario es alguien que no se lo consideran en ningún momento, llámese bombero voluntario, Ujú. Cruz Roja, pero no se les da el reconocimiento que necesitan. Y no es que nosotros lo reclamemos, sino que es necesario para que aquellos que necesitan ayuda puedan recibir ayuda de personas que no están buscando méritos para ser un concejal, para ser un diputado. Nosotros nacemos y morimos capellanes. ¿Sabe qué? Mi colega capellán, secretario Sí. general, que podamos conseguir recursos, pero para ayudar a la gente, para Sí. ayudar con Sí. proyectos. Nosotros tenemos la bendición de poder dar, que es siempre lo mejor, y que los recursos los podamos llevar, ojalá, a los proyectos donde hay gente que tanto realmente lo necesita. Así es. Enormes gracias. Esta es la No, por primera favor. de muchas posibilidades. Estos micrófonos son vuestros y gracias por el honor. Y nos vamos a ir a la zona sur de vuelta, y a Loma de Zamora, Loma de Zamora. a ver algunos proyectos que tienen que ver con justamente con lo social, con lo que puede hacerse, a veces con el deseo, con la mirada, con la comprensión de las posibilidades. Hay tanto que está ahí. Digo, esto es un mensaje para todos, no tiene que ver con los capellanes. Sabe que usted seguramente, si pone atención,
siempre va a encontrar a alguien, su vecino, alguien que usted pueda ayudar. Así que no deje de hacerlo. Ayer, antes de ayer, estábamos volviendo de ver unas cosas y a mí me conmueve mucho ver chiquitos o ver familias juntando la basura. Me produce una sensación muy angustiosa. Y digo, ¿por qué tiene que pasar esto en un país que tenemos todo? No hay necesidad de pasar esto. Lo que falta es necesidad de hacer, o no la necesidad, voluntad de hacer. Cuando existen medios para producir, la gente que tiene esa responsabilidad no lo hace. Y cuando hay grupos que producen eso, normalmente se los mira como diciendo, ¿qué van a buscar o qué quieren? Y yo lo único que quiero, como todos mis compañeros, es ver que la gente esté bien y que uno tenga paz en su conciencia. Señores, no naturalizar lo que no está bien, escandalizarnos un poquito y movilizarnos con el dolor del otro, ni más ni menos. Gracias, Rocío, gracias, Alejandro Blanco, gracias a la señora Esther. Se viene el coffee break en la continuidad de Radio High. Mañana nos reencontramos, será miércoles, día de miércoles, pero va a ser bueno. Señores, gracias a todos por haber venido. Nos reencontramos mañana. Sigan en Radio High. El coffee break ya está calentito.